El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura y CERTV presentan Mi Cultura en Casa 2.0. A beneficio de Panamá Solidario. Todos somos Panamá. CERTV. Mi nombre es Marixa Lazo, soy historiadora y directora de investigaciones del Ministerio de Cultura. Es un gran placer tenerlos aquí en esta conversación que vamos a tener sobre la celebración del primer centenario de la independencia de Panamá de España, el que se celebró en 1921. Ahora que empezamos a celebrar el bicentenario de la independencia de Panamá de España, es un motivo para recordar, un momento para recordar cómo los panameños de hace 100 años celebraron esta fecha tan importante. Y para eso tenemos un gran especialista en el tema, que es el doctor Félix Chirú, historiador y profesor de la Universidad de Panamá. Bienvenido, doctor Chirú. Mi primera pregunta es, ¿qué lo llevó a interesarse en este tema y por qué es importante estudiar las celebraciones? Las cartas del archivo Belisario Porras. En esas cartas uno puede encontrar una serie de documentos sobre cómo se nombraron diplomáticos panameños en Madrid con el propósito de promover fechas importantes de Panamá. Esas cartas reúnen una serie de aspectos de las fechas seleccionadas en aquel momento y una de ellas precisamente fue el centenario de la independencia de Panamá de España en 1921. Era necesario, según esas cartas, la participación de España en esa conmemoración. Las conmemoraciones son muy importantes porque establecen una relación del pasado de una sociedad con su pasado, y también es importante preguntarse en una conmemoración quién decide conmemorar qué, con qué propósito y cuáles son los rituales para esa conmemoración. Qué interesante. Y bueno, para ir aprendiendo sobre esta sociedad del pasado, ¿no? Y ver las conmemoraciones y los que nos cuentan sobre esa sociedad. Y entonces, en el siglo XIX, antes de la independencia de Colombia, cuando la independencia de España era la fecha más importante, ¿cómo se celebraba en esa época? ¿Cómo celebraron los panameños la independencia de Panamá de España en el siglo XIX? 1862. Es el año donde encuentro una primera ley que instituye la conmemoración del 28 de noviembre de 1821 y también la conmemoración del 20 de julio como la independencia de Bogotá. Entonces ese es el primer año donde encuentro un documento que habla de la conmemoración del 28 de noviembre. También hay otros decretos del 28 de noviembre en 1871, 1879, 1878, 1881, 85. Entonces en todos ellos habla de tanto del programa conmemorativo como del presupuesto. El presupuesto era unos 500 pesos, alrededor de 500 pesos anualmente para esta conmemoración, y también uno de los puntos principales de esta conmemoración es justamente la lectura del Acta de Independencia. Pero también quiero recoger para esta pregunta tres periódicos que son muy importantes del siglo XIX, el periódico El Observador, el periódico El Aspirante y el periódico El Mercurio. Ambos relatan de una manera muy interesante cuál es la programación del 28 de noviembre de 1821. Entonces, en 1890, 1891, 1892 y 1893, estos tres periódicos relatan de una manera muy clara cómo conmemoraron los panameños en aquel momento esta fiesta nacional. ¿Y qué hacían? Cuéntanos, ¿cómo es un panameño que estaba celebrando en esa época? ¿Qué hubiera visto? Bueno, en primer lugar, una sesión del Consejo Municipal y la lectura del Acta de Independencia. Eso es fundamental en el siglo XIX. También las antorchas del Cuerpo de Bomberos a partir de 1890 o a partir de desde la fundación del Cuerpo de Bomberos en 1887, perdón. También hay retretas en las plazas de la ciudad de Panamá
y bailes populares. Se hablan de los bailes populares, mascaradas y disfraces hasta las 6 de la tarde, dicen los documentos. Entonces digamos que eso sería la iluminación de edificios también en el siglo XIX. Eso sería alguno de los aspectos principales de esta conmemoración. Lo interesante es que los panameños quedemos muy claro que en el siglo XIX se conmemoraba el 28 de noviembre de 1821 como la fiesta de la independencia del Istmo, decían los documentos en aquel momento. Por ejemplo, en 1893 también se hizo una romería a la tumba del prócer Tomás Herrera. Lo dice el periódico El Mercurio en 1893. Claro, entonces es muy interesante que se distinguía muy claramente entre la independencia de Panamá del Istmo de la independencia de Colombia en general, ¿no? Y esa es una de las cosas que queda clara en los documentos, si te entiendo bien, ¿verdad? Por supuesto, queda muy claro. Es decir, la independencia de Panamá es el 28 de noviembre de 1821 y los documentos son muy claros en ese sentido. Hay leyes dirigidas a organizar y también a la planificación del programa anual de esa celebración. Evidentemente faltan documentos que nos pudieran hablar anualmente en qué años, pudo no realizarse la conmemoración, pero hay documentos que hablan ya de una forma muy clara y no solamente clara, sino que hacen una publicación día por día, porque iniciaban, por ejemplo, el 27 de noviembre. 28, 29 hasta el 30. Los documentos del siglo XIX hablan de estos 4 días de conmemoración de la independencia de Panamá de España. ¿Y qué pasa entonces cuando nos independizamos de Colombia y el 3 de noviembre se vuelve la fiesta nacional de Panamá? ¿Qué sucede entonces con las celebraciones del 28 de noviembre? En una palabra, olvido. Digamos, los medios o los periódicos panameños son recurrentes en decir que el 28 de noviembre de 1821 corre el peligro de quedar en el olvido. Eso lo dice la Estrella de Panamá, por ejemplo, en 1914. En 1907, Rafael Espurú, el orador de justamente esta conmemoración el 28 de noviembre, él dice que el 3 de noviembre no debe opacar aquel glorioso día justamente el 28 de noviembre, y que allí inició el deseo de libertad de los panameños, que podíamos regocijarnos entonces a partir de 1903. También el periódico, también el periódico La Estrella de Panamá, en 1904 advierte, un año después, que el 3 de noviembre no debería quitarle el brillo a aquel otro día glorioso de independencia. Y entonces, a pesar de ese miedo a que se olvide, por lo que te estoy entendiendo, hay muchas voces que dicen que es importante recordar el 28 de noviembre, y en eso llegamos a 1921, 100 años, los 100 años de las celebraciones de los 100 años de independencia de Panamá de España. Y para poner en contexto, esos 100 años en toda América Latina se celebraron con mucho boato, con muchas estatuas, fueron fechas muy importantes en todo el continente. Entonces, ¿qué pasó en Panamá? ¿Cómo se preparó Panamá para la celebración de este centenario? ¿Hubo algún decreto, alguna junta de festejos? ¿Qué pasaba en ese momento en el país hace 100 años? Cuéntanos un poquito, por favor. El país inicia con una conmoción generalizada, incertidumbre y regocijo, digamos. Son como 3 elementos que podríamos describir este año del centenario de la independencia de 1921 de Panamá de España. El 5 de febrero de 1921, el Consejo Municipal de la Ciudad de Panamá emite su primer decreto sobre esta conmemoración y declara la conmemoración del centenario de la independencia de Panamá de España e instituye allí la colecta para un monumento a los próceres de 1821 y también la edición de unos 200 ejemplares del Acta de Independencia del periódico La Miscelánea del Istmo, como documentos que fueron los que estuvieron en ese momento en aquel acontecimiento. También, bueno, ahí entra otro aspecto que digamos que es el que cubren los periódicos a lo largo
del año 1921, que es el conflicto de Coto. A pesar del conflicto... Cuéntanos para los que no recuerdan, ¿qué es el conflicto de Coto? El conflicto de Coto inicia el 21 de febrero de 1921 con la invasión, así lo dicen los documentos, de Costa Rica a esa región en el occidente panameño. Los voluntarios y la policía panameña van a ese sector, logran el triunfo en el campo de batalla. Entonces, durante todo ese año, digamos que es la disputa internacional de Panamá, y también entonces se ocupa continuamente tanto el gobierno, las autoridades, como los medios. Hay telegramas del interior haciendo protestas. Por ejemplo, recuerdo los telegramas de Guararé, el telegrama de Guararé que dice que tienen la bandera panameña media asta como forma de protesta en contra de la situación que se está dando en el país. Pero a pesar de eso, hay voces que están continuamente recordando que tenemos el compromiso con el centenario de la independencia de 1921. Por ejemplo, hay una propuesta de un panameño de crear una revista que se llama Panamá 1821-1921. Y él proponía que allí era para recopilar pues una serie de documentos sobre ese acontecimiento de 1821. Y también no se descuida, los medios no descuidan hablar de este compromiso que tenemos los panameños en 1921. También encuentro un documento de diciembre de 1921, donde otro panameño le escribe al presidente Porras para hacer una compilación de las actividades que ocurrieron en noviembre entonces de 1921, y el presidente Porras le dice: no, diríjase al Consejo Municipal porque ellos se han encargado de esta gran actividad. O sea, que estamos celebrando el centenario en un país en guerra. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasó? Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cómo se celebró a pesar de esa guerra? A pesar de que la atención de los periódicos estaba sobre todo en esa guerra, en la guerra de Coto. ¿Cómo se celebró? ¿Qué pasó al final? Cuéntanos esas esperanzas que tuvieron cuando empezaron con la Junta de Celebraciones a principio del año. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó al final? Sí, se celebró el centenario de la independencia de Panamá de España en 1921. El Consejo Municipal de la ciudad de Panamá se encarga de una junta de festejos y organiza esa actividad entre los días 27, 28 y 29 de noviembre de 1921. Inicia con la colocación de la primera piedra para el monumento a los próceres. Allí hubo discursos. Eso fue el 27. En la noche, entonces, el paseo de antorchas por el Cuerpo de Bomberos de Panamá. El 28 hubo sesión del Consejo Municipal, lectura del Acta de Independencia de 1821, también discursos. Hay un aspecto interesante ahí en los documentos que hablan de que luego que termina de hablar el orador principal, en ese caso fue el doctor Julio Alfaro, se reparten unos folletos muy bien ilustrados, dice el documento, para la población panameña, donde recopilan diferentes documentos históricos. Luego hay regatas en la bahía. Eso es uno de los grandes eventos que se da en el marco de 1921. También retretas en el Parque de la Independencia, en el Parque de Santana, en el Parque Cervantes, en el Parque de Lesseps. Entonces se tiran los fuegos artificiales. También los teatros abrieron en esos días con presentaciones. Y también un aspecto interesante que dicen uno de los periódicos es que los bailes populares, la gente muy poco asistió debido a la conmoción que aún existía en el Istmo. Entonces, el 29 de noviembre fue dedicado a la figura de Simón Bolívar. Correspondió al doctor Ricardo J. Alfaro dar el discurso. Es importante también que se invitó, o el invitado especial del Consejo Municipal fue el poeta peruano José Santos Chocano. Entonces, hay una interesante, su discurso, habla de una manera, su discurso aborda tanto la independencia de Panamá, el centenario de la independencia de Panamá, como el centenario de Ayacucho, próximo en 1824. Entonces, él proponía crear una confederación
bolivariano. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a un cambio y ahorita volvemos. En la pregunta anterior nos estabas transportando a esa celebración de los 100 años en 1921. Nos estábamos imaginando en la ciudad con sus iluminaciones, sus retretas, su celebración. Y cuéntanos un poquito más, ¿cómo eran esas celebraciones a nivel popular? Mencionaste que hubo celebraciones populares. ¿Cómo fueron? Cuéntanos. Bueno, principalmente las corridas de toros. Allí los documentos hablan hasta el toro que se iba a jugar y demás, o sea, toda la propaganda al respecto. También las cucañas, eso fue una de las... ¿Qué son cucañas? Las cucañas son los palos encebados. Ah, fantástico. Y los documentos de la época hablan hasta de los premios. Un jamón, $5, eso digamos era parte de los premios de esta actividad que según los documentos pues la gente le encantaba en aquella época. También las regatas, se habla bastante de las regatas, de los premios, quienes ganaron, y la Bahía de Panamá se convertía en ese espacio, ¿no? También como parte de la conmemoración en aquel momento. Qué bonito, entonces una bahía llena de veleros, ¿no? Celebrando el centenario. Y la ciudad cambia un poquito a raíz de ese centenario. La nomenclatura. ¿La está celebrando la municipalidad? La nomenclatura. Ese es un aspecto muy interesante. El 22 de noviembre de 1921 decretan el cambio de algunas calles y avenidas o el surgimiento del nombre de algunas. Por ejemplo, se crea la Vía España, porque es importante recordar, España es como la gran anfitriona del centenario de independencia de Panamá. España. Hay una reconciliación con España, digámoslo de esa manera. También surge la Avenida México, la Plaza Perú en aquel momento se decía, la Avenida Cuba, la Avenida Chile y otras calles con el nombre de algunos próceres de 1821. Y se plantea un congreso bolivariano en Panamá con la participación de todas estas repúblicas. Sin embargo, eso no se pudo concretar. Pero uno de los aspectos interesantes de ese momento es justamente el cambio de nombre en algunas calles y también de algunos próceres como Blas Arosemena, entre otros. Qué interesante. Y entonces esa ciudad que conocemos hoy con la Vía España, la Avenida México, la Avenida Cuba, viene de esa celebración del centenario. Y en el interior del país, ¿qué pasó? ¿Se celebró? ¿Qué pasó en las ciudades del interior? Tengo documentos de David, de la ciudad de David, hizo toda una programación, también San Carlos, discursos, corrida de toros. En el caso de David, abanderados. Se menciona que los 3 días, 27, 28, 29, hubo abanderados. También tengo documentos de OCU, ahí hacen énfasis entonces en la participación de las escuelas primarias, y también tengo de Chorrera. Entonces, en el caso de Chorrera es interesante porque hacen referencia o se conmemora a la vez que el centenario de la independencia de Panamá de España, también se conmemora el centenario de José Manuel Hurtado. Entonces, digamos que hacen todo nuevamente el ritual de discursos, diferentes actividades escolares. Entonces digamos que son 4 lugares que encuentro documentos o referencias sobre la conmemoración en el interior. Y cuéntanos, estás mencionando las escuelas. ¿Cuál fue la participación de las escuelas en todas estas celebraciones de los estudiantes? Los documentos hablan de la participación, es sobre todo en los actos, también hay algo muy importante que antes de todo hay que recordar, es que las escuelas primarias, por ejemplo la de Santana, tuvo sus actividades propias, la escuela Artes y Oficios, entonces hubo actividades en diferentes escuelas de la ciudad,
Entonces, y los documentos hablan sobre todo de la asistencia de los escolares en este tipo de actividades. Sobre todo en el caso de Panamá, lo leo en la sesión del Consejo Municipal, en este tipo de actividades en las plazas. Se llevan a los estudiantes a las plazas. Pero todavía no hay marchas, ni bandas, ni nada de esto, no están ahí. No encuentro un documento que me haya hablado de desfiles. Tal vez, no sé si existió, pero no lo encontré, digamos. Ok, perfecto, qué interesante. Entonces, ¿hay alguna otra cosa que debemos recordar de esa celebración de 1921? Bueno, en primer lugar, que el Consejo Municipal de la Ciudad de Panamá se encarga de esta gran celebración, de esta conmemoración. También se planteó pasar la conmemoración para 1922, pero no encontré documentos al respecto. Y la decoración de los actos es con la bandera de Panamá y España. Entonces, digamos que esta conmemoración se hace bajo la visión hispánica. Digamos que se celebra la independencia, pero se celebra España también. Claro, yo creo que es importante recordar que en esa época, en esos años, esa visión hispánica es fundamental en un momento, y eso difiere de la visión de principios del siglo XIX, de las primeras celebraciones, que esas independencias no son hispánicas, son realmente en contra de España, y aquí lo que está pasando en el contexto de los 100 años es que se refuerza la cultura hispana, también en oposición a la cultura anglo, a los Estados Unidos, al enclave que hay en Panamá. Entonces, esa relevancia que va a tomar la celebración de lo español, ¿no? Y de lo hispano y de las repúblicas hispanoamericanas, creo que es importante recordar, ¿no? Ese contexto, ¿no? Sí, es que esta es una conmemoración que el hispanismo es el marco narrativo. Se recupera ese pasado colonial y también se interpreta esa memoria histórica a partir de esas raíces hispánicas. Pero eso no es un asunto solamente en Panamá, es un fenómeno que ocurre en toda la región. Entonces, desde esa perspectiva hay que mirarlo también, ¿no? Y hablamos, ¿y en esa celebración se recupera alguna figura indígena o no? No leo ninguna figura indígena. Entonces, en ese contexto, no. Para nada. Entonces, en eso nos vamos a diferenciar un poquito también de lo que hacen los mexicanos, ¿no? Y eso tal vez es uno de los retos que tenemos en este bicentenario, es recuperar otras figuras que no se recuperaron en ese centenario. Por supuesto, porque una conmemoración también tiene omisiones, silencios y olvidos. Y la tarea que queda justamente es esa, ¿no? De recuperar otras, hacer visible ese Panamá pluricultural. Entonces, esa tarea pendiente para la conmemoración del bicentenario. Muchísimas gracias, doctor Chirú. Es un placer haberlo tenido aquí con nosotros. Gracias. Encantado. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta conversación con el doctor Chirú. Espero que hayan disfrutado, como yo, el haber aprendido sobre estas celebraciones de hace 100 años. Nos vemos en la próxima.